Hola, buenas tardes, Yaeli. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, asesora. Excelente tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Bien, pues ya pasó el tiempo de espera, entonces vamos dando inicio. Pues estamos en este segundo espacio abierto de la semana 4, prácticamente pues ya concluyendo, ¿verdad? Con estas semanas de trabajo. El objetivo, pues recordemos que es abordar sus dudas, entonces pues no sé, Yaeli, si tuvieras alguna duda en particular con la que pudiéramos dar inicio. Bueno, es que yo creo que todavía me falta mucho estudiar. Creo que mis dudas se podrían seguir resolviendo si sigo repasando los recursos, ya que, o sea, mientras yo estoy redactando, siempre se me olvida un poco de cómo abordarlo, ¿no? Porque fíjese que me he dado cuenta que gracias a pues lo que he estado aprendiendo estas semanas y pues un poco del aprendizaje que yo ya había tenido anteriormente, de manera empírica, puedo comprender el inglés escuchándolo. Por ejemplo, los videos que empiezan cada semana, que colocan un video de una conversación y todo eso y te hacen el cuestionario. Eso los entiendo perfectamente. Pero al yo generar mis propias frases, todavía eso me sigue costando trabajo. Entonces, sigo revisando recursos de esta semana, de la semana pasada, para volver a armarlo, porque eso sí, creo que son esas dificultades. Yo creo que es muy general. Ahorita específicamente algo, creo que no por el momento. Creo que de todas mis dudas vienen a la par de que empiezo a redactar mis textos y que tengo que seguir repasando constantemente, los recursos que ya nos proporcionaron. Ok, muy bien. Gracias, Yaeli, por compartir. Pues sí, efectivamente, el estar repasando, pues te va a ayudar definitivamente por lo que entiendo, es como que a estructurar, ¿verdad? Las ideas de lo que quieres decir. Comprensión Sí. de textos y auditiva, pues como comentas, lo has logrado desarrollar. Entonces, pues todo esto es cuestión de práctica. Apenas pues son el módulo 6, el módulo 7 y les decía yo en la sesión de ayer, si tienes oportunidad de revisarla, pues esto es constante, constante práctica, constante trabajo, que tienen recursos para que afortunadamente ahora con los medios de internet puedan ustedes continuar con ese trabajo. Entonces vas muy bien porque tienes comprensión auditiva, comprensión lectora, y si lo sigues trabajando después podrás desarrollar las otras habilidades como son las de escribir y las de hablar, que es donde ya se aplica lo que es la estructura, ¿verdad? Ok. Bien, pues este es el segundo espacio de esta semana, entonces, para no repetir lo que vimos en la sesión de ayer y retomando lo que comentas, Yaeli, ¿qué te parece si hacemos un poquito de práctica? Ok, bien, pues aquí estoy compartiendo un PDF, ¿sí lo puedes ver bien? Sí, sí, lo puedo ver bien. Ok, entonces está chiquito, pero bueno, ahí está. Retomando lo que comentas, ¿cómo vamos a estructurar? Cada sesión, pues les he enfatizado muchísimo en que todas las oraciones en inglés, vamos por partes, ¿verdad? La forma afirmativa es que siempre va a llevar un sujeto, ¿ok? Retomando que en este espacio, en este segundo espacio vamos a abordar un poco lo que es el foro de integración, por eso damos este pequeño repaso que además eh, combina con lo que estabas comentando, ¿ok? Entonces, bueno, en la forma afirmativa siempre hay un sujeto porque en inglés los verbos no se conjugan. ¿Ok? Entonces va a haber un sujeto, después va a haber un verbo y después un complemento. ¿Qué quiere decir que los verbos en inglés no se conjugan? Es decir, que no es como nosotros lo tenemos en español, que por ejemplo digo, a ver, por ejemplo, comí pozole, ¿no?
En este enunciado yo no tengo sujeto, ¿verdad? Exactamente, no hay. Ajá, pero sí se entiende de quién se habla. Si yo digo comiste Sí, de- enchiladas, ¿ok? Se entiende de quién se habla por la terminación que nosotros tenemos en dónde, en los al final de verbos. la palabra, sí, sí. Exacto, ¿verdad? Pero en inglés no ocurre eso. ¿Te acuerdas cómo se dice el verbo comer? Y Ajá, como, empieza con E. Eat, ¿verdad? it, sí. Ajá, entonces eat es la forma de este verbo que corresponde a que sería comer en su forma infinitiva en español. Pero mira, el verbo eat yo lo voy a aplicar hasta que yo le ponga un sujeto, I eat, ya entonces quiere decir que fui yo. Yo comí. Comi. Bueno, ahí está en presente, pero vamos a ponerlo en pasado. I ate, ¿sí? ¿Cómo voy a decir que tú, que fuiste tú? Sería you, ¿verdad? You ate. Eh, Entonces, vemos aquí que los verbos se están escribiendo igual. Por ejemplo, en pasado se escriben igual, pero en español sí tienen terminación y a partir de esa terminación se entiende de quién se habla y por eso podemos omitir al sujeto, pero en inglés no. Entonces, esa sería una primera parte que podrías ir desarrollando, que cuando tú quieras hablar de una acción en presente o en pasado, no se te olvide poner al sujeto. ¿Ok? Bien, vamos a dar un ejemplo en tercera persona. En presente, en inglés no se conjugan los verbos. Nada más pasa que para he, she, it se le agrega una S. No sé si recuerdes, eso lo vieron en el módulo 6 más que nada ahí el presente simple. ¿Sí? it's, Ahí lo vieron más, a más a detalle. Aquí en el módulo 7 nada más un repasito, ¿no? En la sesión de ayer les pongo el ejemplo de una conjugación completa, pero ¿cómo sería en pasado? Él comió. He, mm, he ate. ¿Sí? Entonces vemos la importancia de que, ¿cómo lo diría yo en español? Comió, una, ¿sí? Acá a lo mejor podría ser quién. Él, podría ser ella, ¿no? Él comió, ella comió. A lo mejor lo que podría pasar es que no supiéramos quién fue, pero nada más él o ella. Pero de ahí no pasa, ¿verdad? Pero en inglés vemos que entonces va, he ate, I ate, you ate. Entonces, ¿qué vamos a poner siempre en nuestros enunciados? Y de hecho, es lo que les recomendaba en la sesión de ayer, que en todas sus respuestas para el proyecto integrador siempre pongan al sujeto, no contesten nada más dando verbos, porque ahí estaría incompleto, ¿no? Bien, eso pasa en la forma afirmativa. En la forma negativa, pues hay diferentes auxiliares. También eso en la sesión de ayer les pongo ahí unos ejemplos. Ahorita lo retomamos un poquito, porque en la negación se van a ocupar auxiliares como do, como otra vez do, pero que se le aplica la regla ES para he, she, it, y por eso sale el does. ¿Cuál es el pasado de do? Ya, Elisie, ¿te acuerdas? Para el pasado este, ocupamos do. A ver, do es ah, para el inicio de las preguntas, ¿no? para preguntar y para negaciones. En el caso de Ah, negaciones es do sí. y le ponemos not. Do not do. Do y Y not. lo que A ver, usted me lo está pongo aquí. preguntando es el pasado de do. Do not. El pasado de do, ajá, el del verbo. Cuando es tercera persona, se aplica does not. Y el pasado de do es did, ¿verdad? Did. Ah, sí. En su negación Sí, es sí. not. Bien, Didn't- ok, entonces, este verbo do es especial porque tiene dos funciones, como un verbo normal, que quiere decir hacer, ¿sí? Yo hago, tú haces, y vamos a conjugarlo. ¿Cómo diría? Yo hago, I do, ¿verdad?
Pero fíjate, si quiero decir yo no hago, ahí entra en su segunda Ah, función, que es como auxiliar. I do not do, bien. ¿ok? Sí, Pero lo estoy ocupando como el verbo hacer y también funciona como auxiliar. Tiene dos trabajos, por así decirlo, o dos funciones. Cuando usamos dos, ya dijimos que es tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, she does. dos. Ahora, ¿cómo diría ella no hace? She, she does not Pues no. do. Por ejemplo, ella no hace la tarea. She does not o she doesn't do the homework. ¿Ok? She does not do the homework. ¿Qué puede ser la forma de contracción también? Así, doesn't. Doesn't. Ajá, doesn't. Aquí lo pongo completo como para comprender de dónde viene la negación. Ya después que te familiarices, ya lo puedes hacer con la contracción. Ahora en pasado, ¿cómo dices yo hice? I did. Did. Por ejemplo, I did my homework. I did my homework. ¿Ok? ¿Cómo dices que no hice la tarea? Sería I did not Didn't. Did do not. the homework. Ok. Entonces, aquí tenemos que el verbo do funciona como auxiliar para negar y como bien lo dijiste, también para preguntar. Ajá. Aquí lo retomo porque el do es para qué personas? Para I, you, you do, ajá, we do, they, ajá, y dos es para he, she, it, ¿verdad? He, she y para it también. It. En cambio, did, ya que está en pasado, que es el tema fue el tema de la semana 2, did se ocupa para todos los sujetos. I did, you did, he did, she did, ajá. Y cuando es negativo, lo mismo. Dirías, I didn't do the homework. Puedes decir she didn't do the homework. We didn't do the homework. O sea, ya en pasado no importa, se aplica para todos. Pero ¿qué estamos retomando? Acuérdate, siempre va un sujeto. En este caso va la negación con el auxiliar did not, o si es presente, does not, do not, ¿ok? Do. Aquí pongo el verbo do para que veamos su aplicación, pero podemos poner otro verbo. Por ejemplo, I do not eh, play soccer. ¿Ok? I do not play soccer. ¿Cómo dirías? Ella no juega soccer. She doesn't play soccer. Aquí el dos me indica que es tercera persona, she. Este dos es como si conjugaras el verbo play. Entonces, en inglés vemos que no se conjugan los verbos. En cuanto a estructura, entonces, siempre va el sujeto, negación con su auxiliar respectivo, y ya el verbo que tú quieres expresar, de qué acción quieres decir. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, 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 yo Ok, considero que sí. Es siempre, siempre el sujeto, la negación en este caso, y ya luego el verbo y el complemento. exacto, muy bien. Ahora nada más aquí vamos a recordar un pequeño detalle. Eh, cuando usas do, el verbo se pone simple, no hay problema. Cuando usas does, el verbo también va simple. Ya no le agregas ese al verbo porque dices, es que es she. Y ya vimos que en la afirmación se pone S, ¿no? O IS. Entonces, se la quitamos, ¿por qué? Porque está en el auxiliar. Y cuando es pasado, el did te dice que este verbo o esta acción es pasado. Entonces, no es necesario poner el verbo en pasado. Mira, vamos a hacer un ejemplo. They didn't eat chocolate. Aquí
sería incorrecto porque ya tengo did y además estoy poniendo el verbo en pasado. Ya estoy poniendo doble pasado. ¿Qué tengo que hacer? Ah, y me acuerdo, ya did me indica que el verbo comer es pasado. Entonces lo pongo en su forma base. Eat. They didn't eat. Es una regla. Si pongo did o cuando lo use, mi verbo tiene que ir también simple o en presente, por así decirlo. ¿Sí? Porque luego son detalles que se nos pasan. En estructura ya tengo la estructura correcta, tengo el sujeto, tengo la negación, el verbo y el complemento, pero resulta que el verbo lo puse en pasado, ¿no? Ate. O vamos a poner played. They didn't play video games. ¿Qué tendría que ser ahí? Dices, está en pasado y ya tengo did. Ah, entonces le quito, ¿verdad? Play. Lo dejo en su forma base o presente. Son detalles ahí que hay que tener en cuenta. Ya que manejamos bien los auxiliares, ¿qué es lo que hacemos? Para preguntar, vamos a tomar el auxiliar, ya sea en presente o en pasado, y ahora van a ir antes del sujeto. Es lo único que vamos a hacer. En el foro de integración vamos a hacer una aportación donde comentamos sobre una situación que se nos complicó, cómo la vimos en pasado, cómo la vemos ahora en el presente y hacia el futuro, como qué perspectiva hay, cómo lo veo, ¿no? Para cambiarlo. Ya que leímos aportaciones de los compañeros, le vamos a formular 3 preguntas. Entonces, pues por eso vamos a practicar preguntas. Desde el módulo 6, ustedes ya conocen varios auxiliares. Por ejemplo, ya conoces is, ¿verdad? Am, are son auxiliares del verbo to be. En pasado ya los conoces también. Was y were son auxiliares. En el módulo 6 también, ¿te recuerdas el verbo can, el verbo modal? Can es verbo y es modal también, es un auxiliar. Y viste el verbo do con su tercera persona, does. En este módulo vimos was y were y vimos también am, is, are para el pasado y presente continuo, agregando un verbo con terminación ing. Y en lugar de do y does, ahora lo que vimos fue su forma de pasado, que fue did. Pero todos estos son auxiliares que ya conoces. Todos ellos van a ir ahora siempre antes del sujeto. Ah, bueno, también vimos el auxiliar will para el futuro, ¿verdad? Son los auxiliares que vimos. Dis- Solo van antes del sujeto. Entonces, a ver, vamos a empezar por unas preguntas fáciles. Aquí ya tenemos la estructura. Estas estructuras de aquí ya las tenemos. Ya nada más hay que agregar el auxiliar y el sujeto, ¿sí? Entonces, a ver, empezamos con esta que es muy fácil. What? ¿Qué auxiliar le pondrías? Yo le pondría bueno, is. pues, Ujú. is, ajá. Ajá. Eh, What co- is? ¿Con Your qué name. complementamos? Your name. Muy bien. What is your name? ¿Cómo preguntas cómo se deletrea algo? How sería, vamos a hacerlo todo en segunda persona, que quede you. Ese sería nuestro sujeto. How sería auxiliar. Acuérdate, auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento y un signo de interrogación. Entonces, de acuerdo a esto, ya tienes aquí la interrogación. How. Ahora sigue el auxiliar. How do, You- sujeto. y ahí sigue el verbo, ¿no? El verbo ya lo tenemos, que es spell. Entonces, a ver, vamos a verificar. Um, Sería how How do, do you spell it? ajá, how do you spell it? It. Tiene su complemento, es it. Ok.
Ahora, where, ajá, where, ¿de dónde eres? Sería are, ¿verdad? Para la segunda persona. Entonces, where, Where are you? ¿O no? exacto, where are you? Y te falta el complemento. Mm, Where are you? Complemento, el signo de interrogación. From. No. Ah, ya. ¿De Ajá, ¿ok? dónde Sí, eres? es where are you ¿De from? dónde eres? Ah, ¿De ok. dónde eres? ¿Cuál es tu número de teléfono? Es. Entonces, what Is your is, ajá, number phone? ¿Algo así? your phone number. Phone number. Ajá. Ah, ¿Dónde sí. estudias? Where, Are you? ah, tenemos el verbo study, entonces cuando sea verbo, siempre va a ser do cuando es segunda persona. Entonces, where Do you do you study? study? Where do you study? ¿Dónde vives? Where, Are you live? ajá, where do you live? Exacto. Do you? Sí, Are you? where Porque are do, you es eres, ¿no? Y do ajá. you es Hay una ¿cómo, no? clave para, Ah, sí, sí. hay una clave para que no te confundas entre el verbo to be y do y does o did. Mira, con do, does y did siempre vas a tener una acción, o sea, un verbo. Con el verbo to be, lo que va a haber es un adjetivo. Por ejemplo, are you happy? Es un adjetivo, ¿sí? Are you happy? Puede haber un lugar. Are you at home? At home es un lugar, ¿verdad? Y puede haber una profesión o una ocupación. Are you a doctor? Doctor es una ocupación, ¿sí? Entonces, otra vez, el auxiliar do, does y did se usa para hablar de acciones, o sea, verbos. Am, is, are, was y were con nombres de, ¿qué dijimos? Lugares, Profesiones y adjetivos, profesiones. adjetivos. O sustantivos, o sea, cosas. Por ejemplo, is it a dog? Esto es un perro, ese es un sustantivo, ¿no? Una cosa. Ajá. Is it a dog? Dices, is it a bag? Es una bolsa. Entonces, acuérdate, am, is, are, was y were con lugares, adjetivos, profesiones, sustantivos y verbos, pero siempre y cuando tengan terminación ing. Por ejemplo, are you working now? ¿Estás trabajando ahora? Are you working now? Si es un verbo, pero tiene terminación ing, como lo vimos en la semana uno del presente y el pasado continuo. En cambio, do, dos y did siempre van a ser con acciones o verbos. Pero vamos a hacer más ejemplos. Estos con los que has iniciado, pues te ha ido muy bien. Ya veo que sí reconoces varios. Vamos a volver a poner aquí la estructura. Acuérdate, siempre va a ser, si hay una palabra interrogativa, sería question word, después auxiliar, sujeto, verbo. A excepción del verbo to be, ¿verdad? Que entonces tendría que llevar lugar, profesión u ocupación. Bueno, mira, estas dice, de tu tiempo libre. Aquí va a estar muy fácil. ¿Vas a sustituir la rayita? Todos son verbos, ¿verdad? Play, read, like, go, otra vez go, like y like. Todos son verbos, ¿sí? Entonces, ¿qué auxiliar vamos a usar? Do y como te pregunto a ti, sería you. Entonces vamos a sustituir la rayita
por do you. Por ejemplo, what sports Do do you you? play? Exacto. Y eso es todo. ¿Por qué do? Porque corresponde para la segunda persona you. A ver, entonces, si las podemos ver, por favor. En- entonces sería, what magazines or comics do you read? Exacto. Y what kind of music do you like? Right? How often do you go swimming? Swimming. Ok, perfect. De lado, ¿no? How Sí. often do you go to the cinema? Ok. Cinema, así se... Ajá. Cinema. 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 Y what do you like doing after school? Ok. What do you like doing at the weekends? Perfecto. Ahora vamos a hacer un cambio para que veas que la estructura no se modifica más que el auxiliar de acuerdo a la persona. Vamos a suponer que ahora pregunto por ella. Sería does y sería she, ¿verdad? Ahora lo mismo, pero ahora preguntando por ella. What sports does she play? Ajá. ¿Qué deportes juega ella? A ver, siguientes, por favor. What magazines or comics does she read? Right. What kind of music does she like? Y how often does she go swimming? Disculpe, ese último es ¿qué tan lejos va ella nadando? ¿Algo así? Ah, how often? ¿Con qué frecuencia? Often. Frecuencia, frecuencia. Y luego el otro es how often does she go to the cinema? Ajá, Sí, es todavía como no. con qué frecuencia o cada cuándo ¿Sí? va a nadar. Va a nadar. Con qué frecuencia o cada cuándo va al cine. Ujú. De acuerdo. Y es what does she like doing after school? Ok, Y what does she like doing at weekends? muy bien. Ok, perfecto. Bien, con estos mismos ejemplos, para que acabemos de comprender el uso del do y el dos, ahora, ¿qué te parece si lo hacemos con did? Did, que sería pasado. Did, y dice que el auxiliar did se usa con cualquier persona. Le podemos poner they, ellos. Y es lo mismo, a ver, aquí, pero aquí ya sería en pasado. What sports did they play? ¿Qué deportes jugaban o jugaron ellos? Con hacer uso de did ya se vuelve pasada la pregunta. Nada más con el simple hecho de poner did, vemos ahí el cambio, ¿verdad? A ver, ¿cómo serían las siguientes, por favor? ¿Las anteriores o las siguientes? Es así las mismas, pero ahora con did they. Serían, a ver, what sports did they play? Y what magazines or comics did they, a ver, ¿cómo se pronuncia? Es did they, Did, did they, ajá. they. What magazines or comics did they read? What kind of music did they like? Y how often did they go swimming? Y es how often did they go to the cinema? Y what did they like doing after school? Y what did they like doing at weekends? Ok, muy bien. Entonces, aquí ya vemos y estamos comprobando que, pues, el uso del auxiliar aplicado correctamente de acuerdo a la persona te cambia la intención y que incluso el tiempo verbal solamente con usar did. ¿En los verbos hiciste algún cambio?
No, ¿verdad? No, Los para verbos que nada. teníamos, exacto, se quedaron igual. Entonces, ¿qué podemos concluir para que vayas comprendiendo mejor, en este caso que comentas que te cuesta un poquito estructurar? Ah, pues yo tengo mi question word, mi auxiliar es el que yo voy a tener que estar pendiente, eso sí, ¿de acuerdo a quién? Al El sujeto. sujeto. Sí, porque no le voy a poner does you, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del presente no se puede. Diría yo que es más fácil aplicar el pasado porque pues es para todos los sujetos, no hay problema. Entonces, ahí ya gané en pasado, nada más en presente tener aquí esta atención de do y dos, ¿para qué personas? Después sigue el sujeto, ¿verdad? El sujeto, siempre. Y el verbo El que va en verbo. su forma base, simple o presente. Ya comprobaste que no le tuviste que cambiar nada a los verbos, ¿verdad? Así es. Entonces, el verbo siempre nada más ahí pones una notita en su forma base, simple o por así decirlo, presente, y pues va a haber un complemento, ¿ok? Entonces, en el foro de integración, de acuerdo a lo que hayas leído de tus compañeros, le puedes formular preguntas. Dice que le formules algunas preguntas de acuerdo a eso que vivió. Entonces, ya las preguntas pueden ser en presente, en pasado o en futuro. Bueno, vamos a hacer más preguntas. A ver, tenemos aquí unas mira, vamos a hacer unas con el verbo to be. Ahora, vamos a cambiarle. ¿Cuál es el verbo to be? Es am, is y are. ¿Sí? Es todo lo de ser, ¿no? De Ajá, exacto. Y para preguntar si hay cosas, le vamos a agregar una palabra que es there. There is quiere decir hay en singular. Y there are quiere decir hay, pero en plural. Si es pregunta, ¿qué vamos a cambiar? El is there o are there. Para preguntar, hay en forma de interrogación. Pero mira, vamos a hacer aquí los ejemplos. Esta pregunta, acá tienes un verbo que es live, ¿verdad? Live. ¿Le vas a aplicar am, is, are o do y dos? De acuerdo a lo que vimos, vamos a formular la pregunta con you. Entonces sería do, ¿verdad? Acá sería, cómo le preguntas a alguien que si vive en un departamento o en una casa? Sería como lo hiciste anteriormente. Do you? sería, do you live in a flat or a house? Exacto. ¿Por qué aplicaste do? Porque aquí tienes un Do verbo. you- Entonces, acabamos de ver que con verbos se usa do o dos, de acuerdo a la persona. Vamos a hacerlo en segunda persona. Pero en los demás ya no hay verbos. Mira, aquí ves algún verbo en how many bedrooms. No, ¿verdad? ¿Cuántas habitaciones, no? No hay verbos. No, Está hablando de no, no. cosas, o sea que son sustantivos. Hace rato dijimos que el verbo to be se usa con cosas o sustantivos. Entonces yo veo cosas, en plural o en singular. ¿Qué es bedrooms? Plural, ¿verdad? Plural, plural. ¿Cuál usarás? ¿There is o there are? Ah, there is, eh, there are, There are. Y si es pregunta, entonces, are eh, there. are there, Ajá, entonces, how many bedrooms? Ya tienes el there. ¿Qué le hace falta? How ah, many bedrooms? are there, Ok. Siguiente, ¿qué le vas a agregar ahí? Ya tienes there también. Pero nada más que tendrías que ser fijarte si es singular o plural. Es there singular porque are te dice two que hay una, or ¿verdad? are set. Sí, es singular. Entonces, there are TV Sería or singular, cassette player in este es singular. singular y este es plural. Y acá pues te da la clave. El artículo a quiere decir uno, entonces es singular, ¿sí? Entonces Ah, sería ya, sí, is, sí, sí. ¿sí?
Ah, es uno, sí. Sería is Is there. there Ya. Ajá. a TV Sí, or a cassette player in your bedroom? exacto. Y nada más ya. Is there a TV or a cassette player in your bedroom? Ok, siguiente. Aquí Y a lo mejor el trabajo es es primero plural. identificar si es singular o plural para saber si le pones is o Sí. are. ¿Ok? Ah, entonces sería, are there any Are, posters or photos in your bedroom? exacto. Está en plural también aquí. Shops So, y entonces es, parks. are there any toy shops or parks near you? Exacto. Es una pregunta, sí. ¿Sí? Near Is you. there. Entonces, aquí estás preguntando que si hay. Vemos también que entonces el verbo to be, is o are, o en este caso existencia, is o are, es para preguntar que si hay algo. También para eso nos sirve. ¿Qué palabra estamos Ay, usando aquí? El there. En la interrogación estamos siguiendo lo mismo que dijimos hace un momento. Va primero do you la- si hay question or word, pues va primero, ¿verdad? yours? Como how many. How many bedrooms, luego sigue el auxiliar y luego lo demás. Son diferentes aplicaciones. Entonces, pues, sí ya te quedó un poquito más claro las preguntas con do, does, did. Sí, es cuestión de práctica. Creo que como le mencionaba, creo que a veces cuando lo escucho, para mí me suena muy claro, pero es mucho como cuando yo tengo que colocar las piezas y crear mis propias frases. Eh, Incluso me he dado cuenta que a veces redacto una frase, una oración y lo leo en voz alta y digo, suena raro, como que algo no me está cuadrando. No sé cómo se escribe, pero sé que no se escribe así, ¿no? Y es cuando empiezo Ah, ok. a buscarle. Sí. Y se Sí, vuelve pues como una sí. intuición. Puede ser por esos pequeños detalles que hay. Por ejemplo, en la afirmación dijimos que sujeto, verbo y complemento. Esta estructura es básica para cualquier tiempo verbal, nunca va a cambiar. Sujeto, verbo y complemento, ¿no? Puede ser que a lo mejor estés escribiendo como she play de piano. En cuanto a tienes que ver dos cosas. En estructura está bien, ¿verdad? Sujeto, she, verbo, ok, y un complemento, pero lo veo raro, ¿no? Y dices, me suena raro. Ya me acordé. Tercera persona en presente lleva ese. She plays de piano. Ahora sí ya me suena bien. Entonces, a lo mejor puede ser que en estructura sí lo haces bien, pero hay detalles como la tercera persona o como el uso de los auxiliares, que a lo mejor pusiste dos they go to the cinema. Dices, pues en estructura está bien porque tengo el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento, pero lo veo raro. Es que they es do, no es does. ¿Sí? Entonces, pues todo esto es con cuestión de práctica y como acabas de hacer estos ejemplos, pues ya viste que en la estructura no cambia, ¿verdad? Nada más seguir practicando. Y aquí sí no hay de otra. Les he explicado en otras sesiones. em, Cuando nos exponemos a un idioma, vamos viendo palabras, estructuras que empiezan a formar parte de nuestra memoria a corto plazo. Pero de que lo estás repite y repite y repite y repite y practicando y practicando y practicando, con el tiempo se pasa a la memoria a largo plazo. Y cuando tú lo ves en un texto o a la hora de escribirlo, ya lo reconoces y poco a poco vas logrando, pero hay que ejercitarlo. Es como tu nombre. Cuando eras pequeña, ¿cómo te lo aprendiste? Repitiéndolo, ¿no? Tu nombre, tu Ah, dirección, súper bien. el nombre de tu escuela, y ya de tanto repetirlo, se pasó a tu memoria a largo plazo. Entonces ahora, pues ya no es necesario que diga, ay, ¿cómo me llamo?
ya en automático te sale esa información. ¿Pero por qué? De pequeña lo estuviste repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, aquí sí es uso de repetición, no hay de otra. Escribe muchos enunciados también, pues es posible, ¿no? Como en este caso lo vimos, que aquí en este ejemplo usaste presente, primera persona, tercera persona y que incluso usaste el pasado. Fuiste nada más cambiando unas partes de la oración y sacaste enunciados nuevos, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también puedes hacer. ¿Ok? Bien, pues alguna. Vamos a ver ahora sobre sobre el foro. De hecho, asesora, lo mucho o lo poco que alguna vez he aprendido de inglés hasta ahora ha sido escuchándolo o viéndolo, ya sea en canciones o en series o así. Pero realmente nunca había hecho a ciencia cierta el ejercicio práctico de yo armar mis propias frases y escribirlas. Eso sí que no. Entonces, por Ah, eso ok. me acostumbré mucho a escucharlo y a saber qué dicen, pero yo no sé no sé cómo sé. Yo pienso que es como ya el instinto de tanto estar escuchándolo y no tanto saber cómo yo escribirlo, ¿sabe? Y Ah, es ok. mucho de esas cuestiones, sí. Lo que pasa es que lo que has estado trabajando mucho han sido tus habilidades receptivas, que son las de listening. Ajá. Las receptivas son las que recibes, ¿no? Donde recibes la información, que son listening. ¿Sí? Es lo que has estado trabajando. Escuchas y escuchas y escuchas. O reading, ¿no? Porque a lo mejor ves una película, le pones los subtítulos o ves una revista y vas leyendo. Son habilidades receptivas, es lo que has estado trabajando. Y como pues ya tú misma ya estás muy consciente de que dices, me falta esto, que es lo productivo. Los productivos, esas habilidades entonces ya son las de writing, que son que hagas enunciados, writing y que serían speaking. Pero fíjate que sí, ahora sí que sin querer has estado trabajando el orden que te va a permitir que primero, que se llama input, es lo que recibes. Entonces, has estado expuesta, has estado recibiendo, que es lo que se llama en input. El input es lo que entra, la información que entra, has estado expuesta a ello. ¿Qué es lo que tendrías que ahora trabajar? Lo que se llama el output. Ajá. Eso es. Quizás, no sé, no se te ha ocurrido, a lo mejor te da flojera escribir o no te ha llamado la atención, pero ahora que ya sabes, puedes decir, ah, pues voy a agarrar una canción en inglés, la voy a escuchar y la voy a copiar para que empieces a trabajar writing. No tienes que empezar con cosas complicadas. Con que vayas escribiendo la letra de una canción, ese proceso va a hacer que vayas reconociendo palabras en su forma escrita. Si yo te escribo la palabra Apple, ¿la conoces? Sí, ¿verdad? Sí, manzana. Sí, Porque manzana. ajá, la reconoces porque la has escuchado y la has visto en algunas lecturas muchas veces. Entonces, cuando tú tengas una canción en inglés y la escribas, vas a ir reconociendo palabras que digas, ah, estas palabras ya las había yo escuchado, las había yo leído. Esa es una forma en que puedes empezar a trabajar lo productivo, que es lo que comentas que te hace falta. Y ya después pasas a lo que sería speaking, que lo has estado trabajando en tus audios. Y aún así has notado mejoría desde tu módulo 6 que empezaste con tu primer audio. Ayer les decía yo, busquen su primer audio del módulo 6 y compárenlo con el último del módulo 7 y van a ver que sí hay un cambio. No es posible que se hayan quedado así como empezaron. Bien o mal, han mejorado su fluidez, su tiempo, su seguridad, pronunciación. Entonces, después de que que ya escribiste la canción en inglés, pues a lo mejor te pones a cantarla o simplemente a leerla en voz alta, grabarla.
Eso lo puedes seguir haciendo. O tomar una lectura y de esa lectura, igual, la copias y luego la lees en voz alta, o incluso la grabas y te escuchas. Y con eso haces todo el círculo de escuchar, leer, escribir y hablar. ¿Ok? Pero, pues sí, a lo mejor con 10 minutos, media hora que le dediques, con todo el material que todavía tienes aquí, prepa en línea, puedes todavía mejorar mucho. Bien, pues para el foro de integración vamos a leer comentarios de los compañeros y les hay frases que nosotros podemos decir cuando alguien nos está contando algo. En este caso usamos adjetivos o frases que se dice expresiones para dice, to show concern. Cuando alguien te cuenta algo, tenemos que demostrar pues interés, ¿no? Interés, empatía o que al menos estamos poniendo atención. Y eso lo hacemos formulando preguntas. Por ejemplo, What's the matter? ¿Qué te pasa, no? What's the matter? Are you alright? ¿Estás bien? What's getting you down? ¿No? Como qué te está entristeciendo o qué te deprime. Oh, why the long face? ¿Por qué esa cara? Poor thing, ¿no? Como, ay, pobrecito, pobrecita. Estas se llaman follow-up questions, son preguntas para dar pie a que la persona nos siga comentando, ¿no? What's up with you? ¿Qué te pasa o qué pasa contigo? You look a bit down. Te veo cabizbajo, ¿no? O preocupado. Is there anything I can do to help? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Entonces, podemos iniciar con una pregunta así de lo que nos comentó el compañero ahí en el foro y después podemos hacerle comentarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí adjetivos para expresar felicidad. Happy, glad, proud. O para expresar emociones, digamos, de miedo, ¿no? Alarm, anxious, scare. Por ejemplo, yo preguntaría en el foro, ¿no? Are you scared now? Ajá. Are you scared now? Es como preguntarle, ¿todavía tienes miedo? Are you scared o asustado? ¿Estás asustado? Are you scared now? O a lo mejor le digo, oh, I hope you are happy now. Espero que ahora estés feliz, ¿no? Entonces, I hope you are happy now. Le podemos comentar. Aquí voy a usar el verbo to be porque todos estos son adjetivos. Por eso es el verbo to be, are. ¿Sí? Por eso es are, ¿no? Y bueno, es porque es la segunda persona, you are, ¿ok? Aquí cambió porque es pregunta. ¿Cómo estabas cuando empezaste prepa en línea? I was. Dices, yo estaba. ¿Cómo estabas? ¿Tenías miedo? I was fearful. ¿O estabas feliz? I was happy. Was happy. I was optimistic. I was Ajá. joyful. Joyful, ajá. Optimistic. I was. Sí te interesó el programa, ¿no? Interesting. Ah, por supuesto. Entonces, Ok. I was so interesting. Exacto. Entonces ve sujeto, mi verbo auxiliar en pasado y el adjetivo. Este mismo lo puedo hacer en presente, ¿verdad? Nada más cambio el auxiliar. ¿Cómo estás ahora? Que ya estás en el módulo 7. I am, nada más cambio mi auxiliar. El was ahora lo cambio por presente. I am. Ahora estás, I am glad. Glad, a little Ajá. bit anxious. A little, ajá, a little bit anxious. Dices ya poquito porque ya estoy en el módulo 7, ya sé cómo funciona la plataforma, pero al principio que empezamos a usar la plataforma ni le entendíamos, ¿no? Incluso puedes hablar de tercera persona. My,
My family. ¿Qué le ponemos? Am, is o are. Es tercera persona. Entonces, my Is. family is. Entonces, Is. ahora, my family is proud. Browns. Sí, está orgulloso, ¿verdad? La familia está orgullosa de que está estudiando. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos adjetivos. Acá tenemos más angry, annoyed, mad. Cuando ya es domingo y no, por X razón no pudiste subir tu tarea, dices, I am annoyed. Ajá. I am annoyed. Estoy molesto, irritado, ya es tarde, ya me estresé, ¿ok? I am. Al principio, ¿cómo estabas? Al principio que empezabas a usar la plataforma. Pues a lo mejor, ¿no? También dices, no hay nadie que me ayude en la plataforma. I was abandoned, ¿no? Sentían que no había nadie, ya después supieron que estaba el tutor, el facilitador, el asegurador de la calidad. Ah, dices ya, ¿ok? ¿Qué le puedes preguntar a tus compañeros del foro de algo que te comente? Pues, ¿are you sad? ¿Estás triste ahora? ¿O are you furious? Ya manejamos aquí el verbo to be. Ya vimos que puede ser presente, pasado o futuro. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ejemplos. Miren, para el foro, puede ser que comentes algo de esto que te daba miedo, ¿no? A ver, Yaeli, de estos que, ¿a qué le temías? When I was 5 years old, cuando tenía 5 años, I was afraid of Cloud. Clouds. clowns, ajá. Clouds. Ok. Es muy similar a como nubes, que es como Se clouds. parecieron que son homófonos. Nubes es con así, clothes. Ajá. Clouds. Aquí son los payasos, ¿no? When I was 10 years old, cuando tenías 10 años, ¿qué te daba miedo? I was afraid of. em, bueno, algo realista sería tal vez a la gente mayor, a los adultos. Entonces, ¿cómo Ok, podría decirlo? Em, adult people, adult people. adult people, ajá. When I was 6 years old, cuando tenía 6. Mm, cuando tenemos- Eh, creo que era lo mismo, pero puedo decir of dark, of darkness. No, Darkness, ajá. darkness es oscuridad. Sí, la oscuridad, Porque dark es oscuro, dark es oscuro, oscuro y darkness es como oscuridad. la oscuridad, exacto. Ajá. When I was 6 years old, I was afraid of darkness. Darkness. Ajá. Viene- Entonces, la primera aportación del foro es algo parecido. Sí, ¿lo puedes leer, por favor? When I was younger, I was afraid of dogs. Now I am not scared of them anymore. Now I am still afraid of them. In the future, I will buy my children a puppy. Ok, muy bien. Nuestra primera aportación debe tener como un pequeño contexto de que cuando era joven, cuando tenía 5 años, cuando iba en la primaria y la situación difícil que viviste. No tiene que ser un párrafo, es algo muy sencillo como esto. Después viene el presente. Ahora ya no me dan miedo los perros. O puede ser que todavía te den miedo. Entonces, ahora me siguen dando miedo. Aún tengo miedo, que sería still aún. ¿Cuál de las dos? ¿Ok? Ya no. O dices, todavía me dan miedo. In the future, I will buy my children a puppy. Dices, bueno, veo que los perros pues no son tan malos, ¿verdad? Les compraré un cachorrito ahí a los niños. In the future. Tiene estas tres partes. ¿Ok? A ver, siguiente ejemplo, por favor.
I was born in Sonora. When I was 5 years old, I was afraid of spiders. Now I am still afraid of them, but I learned they are just living creatures. In the future, I will tell my children, don't be afraid of them. They are part of the nature. I will read about spiders to identify the dangerous ones and learn about them. Ok, muy bien. Entonces ahí aplica pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Ahí se fue un identify. Ok, pasado, presente y futuro. Ya después de esa aportación dijimos que vamos a leer lo de tres compañeros, eliges uno, el que más te haya agradado, y formulas preguntas, como pues ya vimos en los ejemplos con los que dimos inicio, ¿verdad? Pero pues te vas a asegurar de que volvemos a retomar la estructura, question word, auxiliar, sujeto, verbo principal, complemento, ¿ok? Verificamos que nuestros verbos vayan en su forma base. A ver, por ejemplo, estas preguntas, por favor. How did you feel when that difficult occurred? Occur- Eso se me dificulta, Occurred, pero in your family. occurred, ajá, Occurred in your exacto. family. How will you teach your children to value people? How did you feel when you saw the sea again? What would you change? Did you go to a psychologist? Psy- psychologist? Psychologist. Ajá, psychologist. Psychologist. Did you have someone to help you resolve this situation? Ok, perfecto. Entonces, pues ya el auxiliar que yo voy a manejar, como ya vimos, pasado, futuro, el que es el poco probable. ¿Te acuerdas de would, de la semana 3 el would? Que el verbo que pones después le da la terminación ia, ¿no? What would you change? ¿Qué cambiarías? Las preguntas en el foro ya pueden ser de presente, pasado, futuro. Ahí sí no hay una regla que diga que todas tengan que ser en pasado, ¿no? O todas en futuro. Pues ya ahí es que apliquemos los tiempos que hemos visto, ¿no? Bueno, a ver, aquí tenemos otras más, por favor. How did you feel in that moment? Past. How do you feel now? Present. How old were you when that occurred? Who was with you? Where were you? Ese también es uno que se me dificulta cuando viene el where were you. No Ah, sé si ok. lo digo porque lo siento, where, ¿será que se entiende como el acento o la diferenciación de que esté diciendo eso? Sí, estos sí son homófonos. Las palabras homófonas son las que suenan igual. En este caso, pues es correcto. Where, ¿no? Where. La E no suena. Entonces se vuelve where, Where, doble. Ajá. Where were you? ¿Ok? where, Bueno, pues aquí dice que es pasado porque usé did, ¿verdad? Esta es eh, presente porque tengo do, ay, ¿sí? Aquí sería pasado porque es where. Aquí es pasado, es el verbo was, es was y were. Pasado, entonces, ¿cómo quiero formular mi pregunta? ¿En presente, en pasado, en futuro? Pues para que a partir de eso yo use mi auxiliar correcto. La estructura recuerda que nunca va a cambiar. Lo mismo que en una afirmación, pues nunca va a cambiar. Por último, pues las respuestas. Mira, en las preguntas hay verbos, ¿verdad? Ya vimos. Aquí sería el verbo feel. Si nos fijamos, voy a retomar ese mismo verbo y ese verbo es el que voy a usar para responder. How did you feel in that moment? I felt excited. ¿Por qué va en pasado? Porque aquí me dice que es pasado. How do you feel now? Aquí dice que es presente, entonces mi verbo lo vuelvo a usar en presente. How do you feel now?
I feel proud. Es el mismo verbo, ¿sí? How old were you when that occurred? Bueno, pues aquí lo que pasa es que pide información. How old. Pero tienes were you. Lo que estás haciendo es cambiarlo a primera persona, que es la respuesta. I was. El were se vuelve was, ¿verdad? I was. Who was with you? Cuando queremos formular preguntas con quién, se pone el quién y el with, que es el con, la preposición. El orden es este. Who, auxiliar, preposición y luego la persona. Where were you? ¿Cómo responderías a esto? Where were you? Es lugar. I was at home. Cuando ves preguntas con you, en la respuesta pues hay que, como si fuera la primera, ¿verdad? I y el where se vuelve was. Entonces, si nos fijamos en las preguntas, siempre vamos a tener ya ahí el verbo que podemos ocupar para responder. Ah, bueno, aquí está lo que había comentado hace rato, el verbo to be va con adjetivos, dijimos profesiones, lugares y verbos que tengan terminación ing, ¿verdad? Ya que usamos ya que formulamos nuestras preguntas en el foro, vamos a responder las que nos hayan formulado para que en el foro no estemos subiendo y bajando aquí con el scroll, ¿verdad? Que dice, ay, está bien largo el foro. ¿Qué podemos hacer? Te ubicas en el foro, en cualquier parte del foro que quieras, control F, se abre esta ventanita y aquí vas a escribir tu nombre, tal cual lo tengas aquí en Prepa en línea. Y entonces aquí te va a marcar con rayitas anaranjadas quién ya mencionó tu nombre. Puede ser que aparezcan tus propias aportaciones, que son las que tienen tu nombre, y dices, bueno, ya confirmé que nadie me ha preguntado directamente, ya voy a dejar de estar subiendo y bajando. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Nadie me preguntó directamente. Puedo responder a las preguntas que están aquí, se las voy a compartir en un momentito más en el foro, o a las preguntas que vienen en las indicaciones del foro. Hay unas preguntas parecidas. Entonces, si ya es miércoles o jueves o viernes y nadie te ha preguntado directamente, pero además ya verificaste que nadie te preguntó, puedes preguntar, responderlas de alguien más o estas de aquí para la aportación 3. Y pues ya la última es una pequeña conclusión. Yo leí 3 aportaciones y mi conclusión, como dice mi compañera María, mi compañero Pedro y Yaeli, es que pues que hay que enfrentar, ¿no? We have to face the situations, we have to talk to some people to talk about it. Ajá. We have to overcome, try to find solution. Es una conclusión muy, muy breve. De esa manera, entonces ya tendríamos nuestras 4 aportaciones en el foro. Y pues con esto cerramos. No sé si quedó alguna duda para el foro. Como usted nos estuvo enseñando los ejemplos, no hay una, ¿cuál es la palabra? Como un estándar de qué tan larga deben ser las preguntas, ¿no? O las respuestas, o sí. Exacto, no tiene, por ejemplo, en esta, how did you feel when that difficulty occurred in your family? No es necesario que respondan con todo un párrafo. De hecho, también para el proyecto integrador les decía que hay que hacer estructuras básicas, como estuvimos viendo, sujeto para una Ok. afirmación, ya dijimos sujeto, verbo y un complemento, pero que esté bien estructurado de acuerdo a lo que vimos en las 3 semanas. No es necesario que escriban todo un párrafo. Si lo hacen así en el proyecto integrador, por eso es que dicen, me pasé de los 2 minutos que me pidieron, porque dieron respuestas demasiado complejas o demasiado largas o dieron información de más. Entonces, con estas estructuras para mis preguntas y para mis respuestas, es más que suficiente que sí tengan, como les digo, lo mínimo básico en la estructura, que es de acuerdo a lo que vimos, presente, pasado y futuro.
A veces pues se complican un poquito pensando que tienen que redactar tanto, ¿no? Y no, pues no, no es así, es algo bastante sencillo. Ok, bien, pues eso sería todo entonces. Muchas gracias, Yaeli, y a los compañeros Muchas que han gracias estado a viendo usted. las grabaciones. Y pues de antemano, felicitaciones, pues ya prácticamente han concluido este módulo 7. I wish you luck in your endeavor. Les deseo mucho éxito en su proyecto. Todavía nos vemos en estos días. Cerramos el día domingo con el foro de integración y la evaluación. No se les olvide porque eso les da otro poquito más para sumar en su evaluación y todo, pues lo que cuente les ayuda. Hay quien por ese 8% del foro de integración, con eso se ahorra la semana de que tiene que repetir el módulo, ¿no? O se ahorra irse a extraordinario. Entonces todo suma. Entonces no se les vaya a olvidar. Cerramos el día domingo con las actividades. El lunes, una servidora es que califica el foro de integración hasta que ya todos hayan hecho las 4 aportaciones. Entonces, lunes, martes y hasta el miércoles próximo tenemos las 72 horas para terminar de evaluar sus proyectos integradores. Entonces, todavía tenemos esta semanita para estar en contacto por el mensajero. Pues muchas gracias y Yaeli, y muchas gracias igual. De las sesiones que hayas visto, si me pones algún comentario en la sección de comentarios en YouTube para que pueda anotar tu participación. Ah, de acuerdo. Entonces, Ah, las ok. sesiones que ya he visto, pongo mis datos, ¿no? Mi ID. Nada más con tu nombre me pones Yaeli. No es necesario que ¿Sí? pongas tu apellido, nada más como para que te ubique, por así decirlo. Porque sí he visto que hay compañeros que no están en la sesión, pero están ven las Las grabaciones y pues grabaciones. me hacen preguntas por el mensajero o ahí mismo en comentarios. Y bueno, pues es tiempo que invierten para estar viendo las sesiones también. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Jelly. Pues mucha suerte y seguimos en contacto por el mensajero de la plataforma. Muchas Gracias, gracias a usted. Tenga una excelente tarde. Muchas gracias. gracias, hasta luego.